A veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente irte. No por cobardía, sino por amor propio. Porque en ese acto de dejar ir, en ese silencio que rompe con todo lo que te lastima, encuentras tu verdadera fuerza. Tú que te sientes roto por dentro, ignorado, desplazado, escucha bien, el estoicismo no es solo aguantar el dolor con resignación. Es aprender a transformarlo en poder. Es entender que, en la despedida, también hay un renacer. Que tu dignidad no se pierde en la permanencia, sino en la decisión de liberarte. Porque solo quien sabe cuándo irse, sabe también quién es en realidad. Y en esa separación, en ese silencio elegido, descubres que la verdadera resistencia no está en aguantar, sino en saber cuándo dejar ir para volver a levantarte más fuerte. La vida no siempre se pliega a nuestras voluntades. A veces, nos enfrentamos a realidades que parecen desgarrar nuestro alma, y nos damos cuenta de que no todo está en nuestras manos. La aceptación no es rendirse. Es entender que hay cosas que simplemente no podemos cambiar, por mucho que deseemos que sean diferentes. Aquí yace la primera lección del estoicismo, aprender a soltar. No porque no importe, sino porque hay un poder más grande en aceptar la realidad tal como es. El control no reside en cambiar el mundo, sino en gobernar nuestra mente. La diferencia entre quienes sufren y quienes se fortalecen radica en esa capacidad de distinguir entre lo que podemos alterar y lo que debemos dejar ir. La resistencia inútil solo alimenta el dolor. La aceptación, en cambio, nos libera. Nos permite respirar profundo, mirar al vacío y comprender que, en esa rendición, también hay un acto de coraje. Recuerda esto, no puedes controlar las acciones de los demás, ni las circunstancias que parecen conspirar en tu contra. Pero sí puedes controlar tu reacción ante ellas. La verdadera fortaleza no es luchar contra el viento, sino aprender a navegar con él. La aceptación no es sumisión, es sabiduría. Es reconocer los límites humanos y, en esa conciencia, encontrar la paz. El estoico no busca cambiar el destino, sino prepararse para enfrentarlo. Y en esa preparación, en ese aceptar con dignidad, descubres que el poder más grande está en tu interior. Porque cuando aprendes a soltar lo que no puedes cambiar, te liberas de las cadenas que te atan al sufrimiento. Y en esa libertad, emergen fuerzas que desconocías. El control absoluto no existe, pero el control sobre ti mismo, ese sí. Y esa es la verdadera esencia del poder. La mente es nuestro mayor aliado y nuestro peor enemigo. La forma en que la gobiernas determina si te arrastras en la sombra del sufrimiento o si te elevas por encima de él. No eres tus pensamientos, ni tus emociones. Eres el que observa, el que decide qué hacer con ellos. La clave está en ese acto de conciencia, en ese momento en que eliges no dejarte arrastrar por la tormenta interna. Porque ser esclavo del dolor no es una condena inevitable. Es una elección que haces cuando permites que tus pensamientos gobiernen tus acciones sin resistencia. Recuerda esto, tú no eres tus emociones. Tú eres el que las observa, el que las reconoce, el que las acepta sin rendirse. La mente es un campo de batalla donde se libra la guerra entre el control y la rendición. La diferencia entre quien sufre y quien se fortalece radica en esa decisión de dominar, no de suprimir. Porque el control no es forzar, es entender. Es entender que tus pensamientos no son verdades absolutas, sino nubes pasajeras en el vasto cielo de tu conciencia. No permitas que las emociones te esclavicen. La ira, el miedo, la tristeza, son como olas que vienen y van. Tú no eres la ola, eres el mar en el que ocurren esas tormentas. Y si aprendes a navegar en ese mar, si vuelves el ojo hacia tu interior, descubrirás una fuerza inquebrantable. La serenidad no es la ausencia de emociones, sino la maestría en ellas. La calma en medio de la tormenta es un acto de voluntad, un acto de poder. El control de la mente no llega de la noche a la mañana. Es un ejercicio diario, una disciplina de presencia y reflexión. Es entender que cada pensamiento es una semilla, y que tú decides qué cultivar, qué alimentar y qué dejar morir. La mente no es un enemigo, es un espejo. Y en ese reflejo, si aprendes a mirar con claridad, verás la verdadera fortaleza que siempre ha estado en ti. Irse con honor no significa huir,
sino reconocer el momento preciso en que la partida es más digna que la permanencia. Es un acto de valentía, de respeto hacia uno mismo y hacia aquello que dejamos atrás. La verdadera dignidad no se mide por cuánto resistimos, sino por cómo nos despedimos de las cosas que ya cumplieron su ciclo. Porque hay momentos en los que la permanencia solo alimenta el sufrimiento, y en esos momentos, el acto más noble es abandonar con serenidad y sin arrepentimientos. No permitas que las heridas del pasado te aten a un lugar que ya no te pertenece. La dignidad se revela en esa decisión de soltar, en ese acto de liberar lo que no te hace crecer. La despedida con honor no es un acto de derrota, sino una declaración de que valoras tu integridad más que la comodidad de la permanencia. Quien se va con dignidad, deja un legado de fuerza, de respeto propio y de coherencia. Porque no se trata solo de partir, sino de partir sin dejar cicatrices que pesen en tu alma. Recuerda que en la despedida también hay un acto de amor propio. Es reconocer que tu valor no se mide por cuánto aguantes, sino por cómo eliges terminar. La dignidad en la partida es un espejo de tu carácter, de tu autoconciencia y de tu respeto por la vida. No permitas que la nostalgia o el miedo te hagan quedar en un lugar que ya no te corresponde. La verdadera fortaleza está en saber cuándo decir adiós y hacerlo con la cabeza en alto, con la certeza de que has actuado con coherencia y con la firmeza de quien sabe quién es y qué merece. Porque en esa despedida, en ese acto de irse, también reside la mayor prueba de tu poder y tu dignidad. El silencio no es ausencia, sino presencia plena. Es en ese espacio donde las voces internas se calman y el alma encuentra su verdadera voz. La fortaleza del silencio yace en su capacidad de sanar, de ofrecerte un refugio donde tus pensamientos puedan reposar y tus emociones encontrar equilibrio. En un mundo lleno de ruido, aprender a guardar silencio es un acto de rebeldía y de sabiduría. Porque en el silencio, tú te escuchas a ti mismo con claridad, sin las distorsiones del externo, sin las voces que intentan definir quién eres. El silencio es tu mayor aliado para reafirmar tu poder interior. Cuando aprendes a estar en silencio, te liberas de la influencia de las opiniones ajenas, de los juicios y de las expectativas externas. Es en esa quietud donde descubres que tu valor no depende de las palabras, ni de las validaciones, sino de tu propia presencia, de tu propia paz. La verdadera fuerza no se grita, se siente en esa calma profunda que solo el silencio puede ofrecer. Recuerda que el silencio no es debilidad, sino la expresión máxima de tu fortaleza. Es un acto de dominio sobre ti mismo, un recordatorio de que el control no siempre está en lo que haces, sino en lo que eliges no hacer. Cuando el mundo te desafía, cuando los conflictos internos amenazan con desbordarte, el silencio te devuelve a tu centro. Es en esa pausa, en ese respiro profundo, donde renaces. Porque el silencio, en su esencia, es la voz de tu alma que habla con claridad, sin distracciones, sin máscaras. Es la prueba de que en la serenidad reside tu mayor poder. La pérdida no es el fin, sino un llamado profundo a descubrir quién eres realmente. Cuando todo se desmorona, cuando el dolor parece insuperable, ahí es donde la verdadera oportunidad se revela, la posibilidad de renacer. El sufrimiento, por duro que sea, no tiene que ser una cárcel, sino un catalizador para transformar ese dolor en fuerza, en sabiduría y en un profundo conocimiento de ti mismo. Porque en cada herida, en cada lágrima, yace la semilla de un nuevo comienzo. No temas al vacío que deja la pérdida. Aprovecha ese espacio para escuchar tu voz interior, para entender que la vida siempre busca enseñarnos algo en las pruebas más duras. La grandeza no se mide por la ausencia de heridas, sino por la capacidad de convertir esas heridas en tu mayor fortaleza. Cuando aceptas que todo en la vida es transitorio, que nada es permanente, descubres que tu esencia no puede ser destruida por las circunstancias externas. Transformar el sufrimiento en crecimiento requiere una voluntad firme, un compromiso contigo mismo de no dejarte definir por el dolor, sino de usarlo como una herramienta para profundizar en tu ser. La pérdida revela las partes de ti que estaban dormidas, las que solo emergen cuando el ego se despoja y la verdad interior se hace presente. Ahí, en ese proceso de despojo, descubres que eres mucho más que tus posesiones, tus relaciones o tus logros. Eres una presencia eterna, un alma que nunca muere, que solo se revela en los momentos en los que todo parece estar perdido. Recuerda esto,
cada pérdida trae consigo una lección, un espejo que refleja tu verdadera esencia. La vida no te quita nada sin ofrecerte algo a cambio. Y si aprendes a mirar más allá del dolor, si aceptas que en la pérdida también hay oportunidad, comenzarás a entender que no hay nada que temer, sino todo lo que aprender. Porque en esa capacidad de levantarte, de seguir adelante, de transformar el sufrimiento en sabiduría, reside tu auténtico poder. La verdadera fuerza reside en saber cuándo es momento de partir, en entender que tu poder más grande está en tu capacidad de decidir con dignidad y autoconciencia. No temas a lo que se va, porque en esa despedida construyes tu libertad. En ese acto de irte, reafirmas quién eres y lo que vales. Ahora, toma esa decisión con firmeza, con la certeza de que cada salida es una oportunidad para volver más fuerte, más sabio y más consciente. La vida te invita a aplicar estas lecciones, a seguir explorando tu interior, a fortalecer tu carácter en cada paso que des. Porque el camino del estoico no termina con una despedida, sino que se renueva en cada momento en que eliges volver a ti mismo. Ahora, ve, y recuerda, tu mayor poder está en tu voluntad de seguir adelante.